4000 años antes de Cristo fuimos capaces de registrar el pensamiento humano a través de códigos y de símbolos que no fuesen la mera representación o imitación figurativa. El mejor ejemplo de esto es el arte rupestre, donde dejaban el registro del pensamiento de las ideas imaginarias humanas a través de huellas en las piedras. En el año 3000 a.C., la escritura no estaba al alcance de toda la población, porque era guardada en los monasterios. Por ese motivo, los libros manuscritos eran de difícil acceso. En la actualidad, la escritura es algo compleja, exige una preparación y dominio muy importante tanto por el sujeto que escribe como por el sujeto que le tiene que dar la información. Se tiene que dominar los símbolos del alfabeto para poder entender y comprender el significado. En la Edad Media, a partir del año 1440 después de Cristo, surge la imprenta y con ella se impulsó aún más la escolaridad y se difundieron los primeros libros. Así es como se replicaron en gran cantidad la mayoría de las obras clásicas. A raíz de esto, produjo que el conocimiento y la educación se empiece a democratizar como producto cultural. Esta nueva forma de comunicación favoreció a los ciudadanos de todos los lugares, y no solo a los más privilegiados de la alta sociedad, sino que también a otros que podían solventar los gastos. A finales del siglo XIX y con la llegada del siglo XX se produce otro gran invento que fue la creación del llamado lenguaje audiovisual. Las primeras imágenes en movimiento proceden del París como fruto de los hermanos Lumière, lo cual produjeron un impacto muy importante en la población de la época. La cultura audiovisual es una forma revolucionaria de codificar, de almacenar los recuerdos en las ideas del pensamiento humano. A diferencia de la escritura, de la lectura de los libros, de los documentos escritos, el lenguaje audiovisual es mucho más comprensible. Llega a toda la población. No requiere, como ocurre con la lectoescritura, una alfabetización previa para poder captar o comprender lo que está expresado con imágenes y sonidos. A lo largo de todo el siglo XX, la cultura audiovisual se ha expandido y extendido por todo el planeta, fundamentalmente a través de dos medios, el cine y lógicamente la televisión. Hacia finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI se produce un nuevo invento, la digitalización de la información a través del invento de la computadora, de la digitalización de la información o los medios que permiten vehicular esa digitalización, las denominadas TIC, tecnologías de información y comunicación. Estas permiten almacenar gran cantidad de información, permiten poder representar múltiples formas, lo que se conoce como multimedia, con texto, sonido e imagen. La información está conectada hipertextualmente y nos permite la comunicación entre personas en tiempo real. Los medios didácticos son recursos tecnológicos que se articulan en un determinado sistema de símbolos. Este está caracterizado por cuatro dimensiones: soporte físico, contenido, información o mensaje, forma simbólica de representar la información y por último, finalidad o propósito educativo. El soporte físico es algo que se toca. Puede ser en formato papel, en formato disco o en formato pantalla. Es un soporte físico y a la vez un medio de enseñanza por el cual accedemos a una información, un contenido o un mensaje. Y a la vez ese contenido está representado a través de un lenguaje o en forma simbólica. Sea con una imagen fija o con una imagen en movimiento con sonido, hay una representación simbólica. Cuando se elabora un medio de esta naturaleza, tiene como finalidad formar, educar e instruir a otro sujeto. Estos rasgos son los que diferencian nítidamente a los medios de enseñanza o medios educativos de lo que son el resto de medios de comunicación humana. Según el autor, debemos tener en cuenta los tipos de medios y materiales didácticos que se utilizarán. Estos se clasifican: 1. Según el soporte o sistema simbólico. Para esto se pueden utilizar los medios impresos, los medios icónicos, como es una imagen fija o en movimiento, los medios auditivos
y o los medios digitales. 2. Según el destinatario. Esto hace referencia al material que puede ser destinado para los estudiantes o un material diferente para los profesores. 3. Según el material y el nivel educativo. Este tipo de material puede ser específico para el nivel infantil, el nivel primario o el nivel secundario. Y además depende del área o asignatura en que se utilice, como por ejemplo matemática, geografía, prácticas del lenguaje, etc. En el momento de elegir el material didáctico, el docente tiene que tener en cuenta los objetivos de enseñanza y los conocimientos previos de cada alumno. Se lo tiene que utilizar en un contexto educativo. No tiene que ser solo para que los estudiantes puedan obtener información, sino para que también se puedan expresar a través del material. Por la situación actual, se está eligiendo utilizar más los medios audiovisuales, tecnológicos e informáticos, pero no hay que olvidar que a la hora de elegir un material didáctico, se tiene que tener presente el material impreso, como los libros, y el material audiovisual e informático, como las diapositivas. A la hora de enseñar, se deben utilizar varios medios didácticos y no solo libros, manuales o papel. Esto permitirá que los alumnos puedan expresarse a través del material didáctico, utilizarlo tanto como para adquirir información, como también para expresarse a través de ellas y producirlas. Este proceso de enseñanza multimediada se caracteriza por la utilización variada de medios, lo cual evitará la enseñanza monomediada.